De esa manera, una batalla muy difícil, muy fuerte esta noche aquí en el Roland Garros. Sí, así es, una rival, mi respeto, muy fuerte. Todas merecen el respeto, ella fue a darlo todo también. Y bueno, tenemos que sacar el librito y acercar el combate. Cumpliste lo que dijiste en la última pelea, que ya estaba la medalla, pero que querías cambiarle el color, ¿no? Y no te conformaste, con eso, ya le cambiaste el color. Ahora hay que ponérselo amarillo, ¿no? Eso es lo que tú vas a buscar de ahora en adelante. Sí, claro que sí. El día sábado vamos a buscarlo el color amarillo. Ya le pusimos unos más claritos. Uno dorado. Uno dorado. Así que vamos con todo. Hemos venido trabajando arduamente en estos años. Sin descansar, dándolo todo. Ustedes saben ya que este año vino difícil. Pero aquí estamos. Este es un trabajo en equipo. Y no soy yo sola. Estamos trabajando arduo, tengo un buen equipo. Le mando un beso a Caicedo y a Milagro. Esa es la gente, ese es el equipo. Ahí está. Mi equipo, el doctor, que el doctor también. Trabajaba hace poco con él, pero vamos mancomunados. Caicedo del 2017 está conmigo. Hemos trabajado fuerte, entre rabias, enojo, trabajo fuerte, decepciones, pero él está ahí, me aguanta y él lo más está ahí conmigo. La policía está, hoy todo el mundo de Panamá se está parando bien porque todos los policías están viendo el combate. Y también el presidente te mandó un mensaje también a Deina. Sí, así es, lo vi un poco, solté el teléfono temprano como se lo dije el primer día. Yo lo suelto temprano, ahí me pongo nada más a escuchar música y me desconecto de eso. Excelente. Aquí después cuando ahora, entonces reviso todos los mensajes que me dejan. Que está tu esposo en sintonía, obviamente, ¿no? Me imagino que es muy emocional todo esto, algo importante. Sin embargo, te veo mucho más serena que en el combate anterior, que había una emoción muy visible de tu parte. No sé si eso viene ahorita, no sé cómo es esto, pero vas para la final de los Juegos Olímpicos, Ateina. Sí, claro que sí, creo que hoy lo manejé un poco más, viene tranquila, pero es que cada salto, cada combate es difícil. Y estar entre las medallas ya me sentía más tranquila. Los entrenadores me dijeron, mi gente me dijo, relájate y disfruta. Y eso es lo que vine a hacer y por eso ya estoy tranquila, ya disfrutar entonces el día sábado la medalla amarilla. Mira, hay una imagen cuando van a dar anuncio que a mí me causó gracia de acá. Y tú sabes que la gente de Panamá todo es meme, ¿no? Que el árbitro tenía a la chica del protocolo, ¿no? La tenía agarrada de mano, pero tú no te dabas la mano al árbitro, tú estabas moviendo de un lado para otro y él te jaló como para que tú se quédate quieta para el anuncio. Entonces ni te diste cuenta seguramente, pero eso está ahí, yo lo veía. Había mucha ansiedad en ese momento cuando estabas esperando esa decisión. No, claro que sí, la ansiedad de saber quién le van a alzar la mano. La adrenalina para mí es que si te vieron el primer día yo estaba así estaba al centro y es como un baile que tengo los pies. Increíble. Y bueno, eso y me voy Épico. Épico. Bueno, definitivamente que, como siempre, el deporte uniendo al país, todo el mundo pendiente y una disciplina tan importante que representa tanto para Panamá como el boxeo ahora, tiene la gran oportunidad de soñar con el oro y todo gracias a lo que tú has hecho aquí en París. Ateina, ¿cómo te sientes al respecto? Como lo dije y lo repito, no es fácil, un trabajo arduo de muchos años, de muchos sacrificios, de mucho estar lejos de mi familia, de ver a la gente que lo que hacen es criticar, siempre lo voy a decir, los panameños, sé que tengo mucho el apoyo, pero así mismo hay gente que critica, que no ve el sacrificio que uno hace, Exacto. que solamente se sientan a ver el combate y no ven qué es lo que viene atrás de yo haber logrado esta medalla. Muy cierto. Y más que todo apoyen no solamente lo digo por mí, sino por los otros compañeros que también para mí lo hicieron súper bien. No es fácil venir a unos Juegos Olímpicos a representar a tu país. Piensan que lo agarran de a dedo. No, señores, aquí no se agarra de a dedo. Es un trabajo arduo. De 4 años, de poder clasificar, porque no es que tú trabajes 4 años puedes venir acá, sino que es un trabajo hasta de clasificar, de no sé cuántos millones de habitantes a nivel mundial, 0.1 es el que viene aquí y Panamá no lo valora, lo que hacen es sentarse en un sillón a hablar del atleta, hablar paja. Muy difícil. Mira Cristín lo que hizo, ni una judoka panameña lo había hecho, y a Yana también, que atleta había venido a hacer lo que hace Yana, igual a lo que hace Arturo, igual a lo que hace Hilary,
somos cuántos atletas vinimos. Exacto. Y cuántos atletas vinieron de otros países. Exacto. Creo que somos el país que menos atletas vino y lo hemos hecho de la mejor maravilla. Así es, que para mí, así es. y nos vamos con Grandes una- palabras. Así es. Grandes palabras. Teini, creo que también nos piden protocolo. Queremos hablar con Grandes palabras. Yo no sé si me estás viendo porque la cámara no la pude poner así. Solamente decir de verdad que estoy muy sorprendido con las palabras de Ateína. Estoy muy sorprendido. Y sinceramente tiene toda la razón. No apoyan, critican por criticar. No saben el sacrificio que hacen. Y nuevamente enfocan y apuntan sus armas donde no tienen que apuntarlas. Las apuntan contra los atletas, cuando tienen que apuntarlas contra los políticos, contra la clase, los empresarios, ¿verdad? Que no apoyan al deporte, ¿verdad? Que no ven, que tienen una vista corta y solo piensan en llenarse de dinero, ¿verdad? Me gustan las palabras de ella y esperemos que este sea el inicio de una nueva camada de boxeadores y de atletas de todas las disciplinas y que Panamá siga dejándonos en alto. Excelente por Ateína, definitivamente muy orgulloso de ser panameño. You know.